Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Hola, buenas noches, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿cómo estás? Todo muy bien, Hernán. ¿Tú qué tal esta semana para ti? No, como rara esa intermitencia, ese martes festivo, eso. El lunes lo valoro como algo súper positivo, pero hoy como que no sé, fue un domingo, fue un fin de semana recortado, es raro. Sí, es una mini semana, pero venimos con toda. Además, es un poco como abrir la semana con Conectados con Live, que es una experiencia diferente, como ahí en el punto medio. Pero bueno, ¿no? Contenta de estar contigo, contenta de estar con todos ustedes, contenta del tema que vamos a tratar hoy. Contenta una noche más de Conectados con Life, en donde les recordamos que nuestro objetivo es traer evidencia, traer información basada en la evidencia sobre diversas temáticas que tienen que ver con nuestra salud mental, tratar de desmitificar, de hablar sin tapujos, de hablar más que todo, no de estar acá, mejor dicho, en una clase magistral, no, de poder hablar y contestar sus preguntas sobre diversas temáticas. Es correcto, desde la evidencia. Bueno, yo tardo en conectar, yo todavía quedo como si fuera la primera vez. Muy bien. Bueno, entonces, hoy hace 8 días hablábamos aquí para la gente que se está conectando hoy, que no estuvo hace 8 días, estuvimos hablando de poliamor, ¿no? Estuvimos hablando de poliamor, un montón de conceptos, hay un montón de ideas, un montón de mitos, de todo, ¿no? Clarificamos, aclaramos, nada, ¿sabes? Y disposición y todo, ya con disposición salimos aquí a tener poliamor y toda la vaina. Estuvo bueno. No fue tanto como a tener poliamor, pero sí hacernos preguntas en términos como de nuestras sexualidades, de qué categorizamos como normal o normal, incluso de poder preguntarnos si estamos dispuestos o dispuestas a hacer algo nuevo, algo diferente, y aprender un montón justamente sobre este tema de poliamor que a veces es un poco polémico o está como dentro de esa categoría de que ahorita es una moda o no, y clarificamos un montón de información. Tuvimos una invitada que además es parte del equipo de LifeSense. Si les interesa, está en nuestro Facebook, está en nuestro YouTube, si tienen ganas de conocer un poco más sobre el tema. Es verdad. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema en el que tú eres experta. Sí. Vamos a hablar de pautas de crianza. Vamos a hablar de crianza, formar, educar. No, qué berraca responsabilidad. Perdónenme la expresión, pero qué berraca responsabilidad. Formar, crear, educar. Sobre eso vamos a estar conversando el día de hoy con nuestra experta. Marcela Santander, que me ayude con esta introducción. Buenas noches, el tema de hoy lo estoy viviendo y es bastante complicado, aunque también tiene aspectos muy positivos. Marcela, pues gracias, porque yo no lo he podido vivir, yo no he podido ser educador, formador o una persona que críe un hijo o un niño, pero sin duda alguna es complejo y creería yo que es una responsabilidad grandísima. Si evaluamos muchos de los temas que hemos visto acá, muchas de las dificultades que uno conoce, muchas de las situaciones por las que uno tiene consultantes, muchas veces va a estar inmerso en lo que recibí, la manera en que me criaron, la manera en que me formaron, la manera en que me enseñaron, la manera en que formo, la manera en que crío. Entonces, sin duda alguna, Ceci, es señor tema. Y sin duda alguna, Marcela, señora responsabilidad. De acuerdo contigo. Así es. Yo quiero solamente hacer un pequeño paréntesis y decir que yo no soy experta en eso, que eso era un chiste. Creo que esto es uno de estos capítulos de Conectados con Life que desde el comité editorial, claro, hicimos nuestra investigación y tenemos un montón de información que queremos darles y compartirles, pero yo vengo con una mente muy curiosa, ¿sí? Con muchas ganas de aprender junto con ustedes, de que nuestra invitada nos aclare un montón de conceptos y poder hablar de un tema tan grande como lo que son pautas de crianza y darnos cuenta de lo complejo que es esto, quizá incluso quitarnos un poco la culpa que a veces traemos de, no, es que yo no puedo, es que esto es muy difícil, es que yo soy culpable de todo esto, o incluso de culpar a nuestros papás o nuestras mamás de muchísimas cosas y darnos cuenta como de la complejidad que implica esto. Si este espacio puede servir para esto, yo me doy por hecho.
De acuerdo contigo, de hecho sigo aquí conectado con los comentarios, cada vez como más suelto, ya menos rígidos en cuál comentario ponemos. Hay uno que es Angélica Nieto que dice, la crianza no es un comercial de leche clean, es complejo. Estoy de acuerdo contigo, sin duda alguna. La crianza y todos los procesos que hay de cambio dentro de la familia, las interacciones que hay dentro de la familia, las interacciones que hay padres, hijos, hermanos mayores, tíos, ¿sí? Ese núcleo primario, todo ese estilo relacional, todo ese desarrollo socioafectivo que tiene un niño dentro o inmerso en la familia, sin duda alguna, es fundamental y es crucial. Fundamental y crucial ¿para qué? Para ser lo que somos hoy día, ¿sí? Para ser ese adulto, ¿sí? Sin duda alguna hay muchísimos estudios, hay muchísimas personas que se han dedicado a revisar y a chequear cómo esas interacciones familiares, cómo los estilos de crianza, cómo crianzas basadas en castigo o crianzas basadas en refuerzo, en premiar, pueden llegar a ser extremadamente significativas en lo que somos como adultos, ¿sí? Las instrucciones, lo que nos dicen, nuestros modelos, ¿sí? Yo suelo poner este ejemplo, no sé si a ti te pasó, pero este ejemplo es uno que han escuchado muchas veces en clase, cuando se le corrige al adolescente por mentir. ¿Por qué es mentiroso? ¿Pero por qué miente? Pero di tú 5, 6, 7 años atrás, probablemente estábamos así, el niño contestando, llamando al tío, hola tío, y el papá diciéndole, sí. Diga que no estoy. Entonces, ¿cómo empiezas tú a marcar? Y no vamos a asumir aquí, o sea, no se trata de, como tú dijiste, asumir culpas, ni más faltaba, pero es poder entender cómo esos patrones van favoreciendo muchos de los comportamientos que tenemos hoy día. Sí, o sea, como tú lo dices y un poco haciéndole esa síntesis, hay un montón de estudios que muestran que los estilos parentales o las pautas de crianza afectan la conducta, qué tanto tomamos riesgos o no, nuestra salud mental, las decisiones que tomamos, cómo nos sentimos en otras relaciones. O sea, no es gratis que en un proceso de evaluación, cuando entramos a terapia, pues nos hablen un poco de nuestra historia, cómo fue esa infancia para ti, cómo fue la relación con tus papás. Tiene un montón que ver con las personas que somos en este momento. ¿Por qué? Porque la crianza son las actitudes y los comportamientos que nuestros papás y nuestras mamás tuvieron cuando estábamos creciendo, y eso un montón nos enseña cómo somos nosotros durante la niñez, durante la adolescencia y durante la adultez posterior. Creo que vamos a ser muy enfáticos en esto, pero acá no hay receta secreta, ¿sí? No hay paso a paso, no es tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque incluso múltiples estudios muestran la complejidad grandísima de todos los factores que están acá. Es que no es solamente nuestras pautas de crianza lo que terminan influyendo en cómo es la salud mental o cómo son nuestros hijos y nuestras hijas. Hay un montón de otros factores, pero si nosotros podemos conocer, saber algunos tips o incluso poder matizar esos tips para mis diferentes hijos y hijas en aras de qué, de poder ayudar a que tengan una mejor salud mental, hagámoslo, sabiendo que hay un montón de gris en esto que siempre han dicho como blanco y negro, ¿no? O buenos padres, buenas madres, o malos padres, malas madres. Tal cual, yo creo que aquí, así creo que poner la balanza es importante. Creo que todo este preámbulo que estamos haciendo pone como en la condición de lo que recibe el niño, lo que recibe el adolescente. Pero sí, no quitemos lo que tú dices, o sea, la responsabilidad también del padre, la carga de estrés. Sí, por ahí veo que una persona, probablemente ahorita vamos a poner el comentario, pero que habla de sus procesos hormonales que vive una mujer al ser mamá. Pero ese nivel de estrés también de tener que asumir la responsabilidad de educar, de criar, de mantener, de lo que implica, o sea, también el ejercicio socioeconómico de ser responsable de ese hijo, de esa hija o de esos hijos. ¿Sí? Entonces también entra a jugar aquí un papel en esa balanza, lo difícil que es para el padre, lo complejo que es para el padre, ¿sí? Sin duda alguna, desde hace muchos años yo he escuchado en los mismos padres, en equipos de trabajo con familias, y probablemente es para uno o para el único oficio para el cual no existe un manual. No existe manual, no existe guía, ¿sí? Que esté escrito. Habrá muchos libros, habrá muchos textos, pero como tal un manual para hacer una crianza perfecta, probablemente no está. Una crianza que proteja, no, probablemente no está. Es tu experiencia, es lo que has recibido, ¿sí? Entonces esto lo hace complejo en ambas partes, tanto en el sentido de quien la va recibiendo, ese niño o ese adolescente, como en el sentido de quien la da, que en este caso sería el padre, o, ojo, no solo hablemos de padres, del cuidador primario, ¿no? A veces el cuidador primario termina siendo el abuelo, la abuela, ¿sí? Termina siendo un primo, un tío, el padrino, qué sé yo. Entonces esto empieza a complejizar y la idea es que hoy podamos ir mirando. Yo creo que
no solo el por qué se hace difícil criar, sino también qué aspectos tener en cuenta para favorecer ese ejercicio, esa labor de una manera un poquito más efectiva, no perfecta, porque creo que sería humanamente imposible. Y creo que es importante acá resaltar, Hernán, que nosotros hablamos desde la evidencia y la evidencia está en constante construcción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que seguramente crecimos con una evidencia muy diferente a la que tenemos ahorita. Y seguramente tenemos una evidencia no solamente científica, sino también una evidencia social y tenemos presiones por todos lados de lo que significa ser buenos o ser malos o ser correctos o incorrectos y todo el tiempo tenemos que cargar con esa categoría que nos están poniendo y esas presiones que no es solamente sino el hecho de que tengo que criar, sino que tengo que criar enfrente de un montón de personas que todo el tiempo me están diciendo qué debo hacer y qué no debo hacer. Y si nosotros podemos hoy brindar evidencia frente a lo que ha mostrado evidencia, ¿sí? En este momento, en toda como la evolución del desarrollo, sabiendo que el desarrollo de un ser humano es absolutamente complejo, ¿sí? Y que incluso un mismo ser humano, dos humanos que pueden estar en un mismo espacio, ¿sí? Dos hijos o dos hijas que están en un mismo espacio, no responden de la misma manera a un mismo tipo de pauta de crianza, ¿sí? Que para uno puede ser cariño, para el otro puede ser algo que sofoque. Y todo este tema de estar en ese gris, pero con evidencia, y es saber que esa evidencia puede irse transformando también en el tiempo, quizá permita que este ejercicio sea un poco más fácil dentro de lo difícil que es. Así es, Ceci. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que estamos poniendo este tema en un nivel de responsabilidad, pero también de dificultad. O sea, hay un nivel de responsabilidad importante en aquellos que crían, pero también hay un nivel o un espectro que lo ponen en una situación de dificultad. No es fácil, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué? Porque como tú lo dices, cuando empezamos a ver la evidencia que nos dice, ¿sí? Sobre estilos de crianza, yo quedo cada vez aterrado porque empezamos a ver que uno creía que hay un estilo de crianza 2, no, hablamos de estilos de crianza autoritarios, hablamos de estilos de crianza permisivos, hablamos de estilos de crianza democráticos, negligentes, ¿sí? Positivos, y así mismo hablamos de ambientes seguros, ambientes inseguros, ambientes violentos, ¿sí? Ambientes ambivalentes, ¿sí? Donde a veces ese niño termina haciendo una pelota de ping-pong de lado a lado, o por la mañana me dicen sí, por la tarde me dicen no, pero el padre después nos termina diciendo en consultas que es muy difícil mantenerme, qué sé yo, o sea, empezamos a encontrar unos estilos de crianza que realmente nos ponen en situaciones de alta complejidad. Y precisamente quiero hacer énfasis, como te lo dije hace un momento, en una frase que escribe Marcela Santander, nos escribes un párrafo grande, pero quiero hacer énfasis en esto que tú dices. Sobre todo, que al nacer un hijo, nace una madre. Totalmente. Es una experiencia nueva. Es una experiencia nueva. Y nace un padre, y nace una abuela, y nace un abuelo, y nace un tío, y nace un primo. Y claro, es que comienzan a hacer nuevos roles. ¿Sí? Se comienzan a establecer nuevos roles. Y eso es lo que empieza a complejizar esto. Entonces, tendremos tema para esta noche. Santo tema, ¿no? Un poco grande, pero esperamos poder contestar sus preguntas. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, no duden en ponérnoslo, aprovechen este espacio para esto, estamos. Y bueno, y no siendo más que comercial, y empezamos. Y nos vamos a un comercial precisamente que nos interesa mucho, porque es una invitación que vamos a hacer aquí desde LifeSense para ustedes, para todos aquellos que son padres o que quieren aprender dentro de ese oficio de ser padre, a hacer las cosas. ¿Madre? O madre, sí, tal cual, o abuelo o abuela, a ser mucho más efectivos. Cuidador, total. Sí, cuidador, a ser mucho más efectivos. Entonces ya nos vemos. Aprendiendo nuevas habilidades, cultivamos nuestro bienestar y cuidamos nuestra salud mental. Podemos prevenir dificultades si usamos las habilidades para asumir los retos que encontramos en la cotidianidad. Queremos acompañarte y por eso hemos creado WeLearn, un espacio para que aprendas herramientas y desarrolles habilidades para cultivar una vida con bienestar emocional. El WeLearn, Aprendiendo Pautas de Crianza, es un espacio donde aprenderás junto a otras familias a lograr cambios en el comportamiento de tus hijos, a entender y validar experiencias emocionales y de esta manera darles un mejor manejo, un manejo mucho más efectivo. Serán 8 sesiones llenas de aprendizajes, experiencias compartidas
y práctica de herramientas útiles para la cotidianidad con tus hijos. Te esperamos. LightSense, por la vida que quieres vivir. Así es, así. Precisamente pensando en esto, montamos desde Life un entrenamiento desde el área de bienestar para padres de familia, para cuidadores, para trabajar en todo este modelo de pautas de crianza. ¿Sí? Cómo poder ser y ser mucho más efectivos en la pauta de crianza. Y empieza el lunes, precisamente el lunes 2 de agosto, ¿no? Vamos a estar, o va a ser durante 8 sesiones, 8 lunes, 5:30, 7:30. Y va a ser el full desarrollo de habilidades, aprender y hacerlo. Y es que no tengo hijos, pues venga y aprende. Hay que hacerlos así. Así es. Va a ser un espacio además que va a ser muy experiencial. Entonces no va a ser únicamente como la clase de venga, tiene que hacer esto, tiene que decir esto, sino practiquemos cuáles son las situaciones específicas en las que están ahorita en este momento. Sabemos, justamente porque Hernán y yo ahorita lo hablamos al comienzo, lo difícil que es criar. Y si podemos otorgar desde la evidencia algún tipo de orientación, eso es justamente lo que queremos hacer. Entonces están muy invitados, muy invitadas. Si conocen a alguien, algún cuidador que puede verse beneficiado por este espacio, no duden en escribirnos, no duden en buscar en nuestro Facebook o en nuestro Instagram, está toda la información. Ok, dicho eso, pues nos vamos con nuestra invitada. Vamos a aprender. Bien. Entonces, ¿quién nos acompaña hoy? ¿Con quién estamos hoy? Hola Ceci, hola Hernán. Hola, doctora Juliana, ¿cómo vas? ¿Cómo van? Estás amañada tú con nosotros bien. Todos los miércoles. Ya mi carita es conocida por acá. Sí, súper bien. Bueno, cuéntanos, ¿quién nos acompaña hoy? Hoy tenemos una súper invitada, como siempre. Ella es Dana Botero, es una psicóloga magíster en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de los Andes. Cuenta con entrenamiento intensivo en terapia dialéctico-conductual certificado por Behavioral Tech, con formación en terapia de aceptación y compromiso, en terapia de exposición y adicional a esto tiene un diplomado en diseño, aplicación e interpretación de pruebas en la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en atención y desarrollo en protocolos para atención en parejas y cuenta con además 3 años de experiencia en el área de atención clínica como terapeuta individual y de pareja. También supervisa estudiantes de último año de pregrado y posgrado en psicología clínica. Así que démosle la bienvenida a Dana. Bienvenida, Dana. Hola. Doctorísima. ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas gracias por invitarme a este espacio. A ti, bienvenida, bienvenida. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar como con la pregunta que siempre hacemos para darle la introducción a todo esto y es ¿qué es una pauta de crianza? ¿Cómo la podemos definir? ¿Con qué se come? ¿Qué es eso? Bueno, digamos que una pauta de crianza es como este lineamiento que puede tener una persona, bueno, en este caso los padres y como mencionaban ahorita Hernán y Ceci, que puede ser cualquier persona porque en realidad con los niños muchas veces cualquiera puede ser el cuidador y más en este mundo que por lo general los papás están ocupados trabajando para brindarle bienestar a sus hijos, entonces cualquiera puede hacerse cargo como de la crianza. Entonces una pauta es como un lineamiento, algo a seguir, algo que nos orienta, que como decían ellos también, en este caso nosotros buscamos que sea basado en la evidencia y que sea confirmado pues con estudios que muestre que realmente funciona. Es como un poco de eso. O sea, Dana, esto implicaría que básicamente es una habilidad, es algo que se va a ir aprendiendo con el tiempo. No es algo que esté instaurado en nosotros, no es tan tienes que saberlo y punto. Ajá. No nacemos sabiendo criar. Tan el instinto materno. Sí, no. Ok. Sí, exactamente, es algo que se aprende, ya sea pues como una habilidad o un lineamiento que se le puede dar a una persona. Ok, perfecto. Dana, y en ese orden de ideas, ¿podríamos decir que existen etapas de la crianza? ¿Existen etapas como más complejas o más difíciles o todas serían como iguales o no sé? ¿Tú qué percibes ahí? Pues honestamente yo pienso que cada etapa tiene como
como su punto complejo, por decirlo de alguna manera, y que desde mi experiencia he notado que hay personas a las que les cuesta más la etapa, no sé, de los 0 a los 2 años, hay personas a las que les cuesta más la etapa de el niño de los 3 en adelante, y hay personas a las que les cuesta más el tema de la adolescencia. Sin embargo, pues sí hay como un consenso general en que cuando los chicos llegan a la adolescencia parece ser un poco más complicado que en la niñez. Por Pareciera. el tema de la búsqueda de la identidad y un poco como de romper, de seguir como los lineamientos estrictos que dice papá y mamá o cuidador, cuidadora. ¿Por eso? Sí, yo pienso que son como varios aspectos, lo que tú dices y al mismo tiempo que los chicos entran como en esto de encontrarse a ellos mismos y de encontrar qué es lo que les gusta y lo que quieren, que muchas veces no es necesariamente lo que sus papás les han enseñado, lo que su madre y su padre les han enseñado. Entonces ahí empiezan como a definir su carácter, su personalidad, muchos aspectos como de toma de decisiones en donde de pronto entran a chocar un poco con sus padres, pero pues en realidad pienso que a modo general cada etapa tiene como su aspecto que hace que sea un poco más complicado, porque por ejemplo con los niños más chiquitos es muy difícil y casi siempre el reporte es: no sé qué es lo que quiere mi hijo, ¿sí? Porque no pueden hablar, no pueden decir qué es lo que necesitan, por qué es la pataleta, por qué están bravos, por qué se sienten tristes, por qué lloran. Entonces, como que cada etapa siento yo que tiene como su punto complicado, su punto álgido de alguna manera. Sí, es como, incluso a tu respuesta nos dice Yamile, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Sí, pero creo que algo que incluso en la introducción Ana y yo hablábamos es un poco normalizar que esto es difícil. Y yo quiero hacerte una pregunta que es grande, pero quizá en aras justamente de poder normalizar y es ¿qué es lo que es más difícil de criar? ¿Por qué es tan difícil criar? Porque yo pienso que en realidad lo que lo hace complicado es, primero, que depende de cada etapa del desarrollo del niño y yo tengo que ir aprendiendo cosas acorde a la etapa del desarrollo en el que se encuentra el niño. Y además de eso, ahorita mientras estaba como esperando a ingresar, leí un comentario que me llamó mucho la atención de una persona que decía como, ay, no me acuerdo si está por acá cerquita, para no decirlo de pronto en otras palabras. Dale, busquémoslo. Que era como que nacía también una madre, algo así, me Sí. parece que era ¿De como Marcela? Sí, Sí, es de pero Marcela. era al principio, y era como al mismo tiempo que nace un niño, nace una madre, y es exactamente eso, es como la madre también se va construyendo a medida la madre y el padre se van construyendo a medida que el niño va creciendo en las diferentes etapas del desarrollo y debe ir aprendiendo acorde a la etapa del desarrollo en el que se encuentra el niño, porque no es lo mismo criar a un niño de 2 años que criar a un adolescente de 13, 14 años, y debe ir aprendiendo como acorde a eso. Entonces me llama mucho la atención porque justamente es eso. Entonces pienso que eso es lo más difícil, ir aprendiendo, ir adaptándose como a cada una de las etapas del desarrollo, y que además a veces como padres esperan que el niño ya sepa qué tiene que hacer sin haberle enseñado previamente la habilidad, y eso es lo que conflictúa mucho a los padres, que es, por ejemplo, el niño no tendría por qué hacer una pataleta. Bueno, no necesariamente, porque eso es como su naturalidad, y lo que debes enseñarles es alguna habilidad, como que respire para que no se tire al piso y golpee las cosas, que te sientes y converses con él y lleguen a acuerdos y a pautas. Pero mientras todo eso está pasando, uno como padre tiene que lidiar con su propia emoción. O sea, no solamente es lidiar con la del niño, sino también con la propia, y eso hace que sea mucho más complejo el proceso, porque estoy lidiando con muchas cosas al tiempo. Yo creo también que, digamos, yo le agregaría a lo de Marcela, y es que no solamente con el primer hijo o la primera hija nace esa madre o ese padre, sino que cada vez hay que renacer un poco y reentender, saber que lo que funcionó con uno o con una no necesariamente tiene que funcionar de la misma manera. Entonces es un proceso como de reinvención y de tolerancia a la frustración y de estar dispuesto y dispuesta a saber, o sea, no sé, suena una cosa muy difícil. Y es aprender de biología, y es aprender de enfermedades, y aprender de todo el desarrollo De todo. psicosocial, psicosexual del niño. O sea,
es un máster el que empieza a ser uno ahí como padre o como cuidador, ¿no? O sea, realmente yo escucho, ahora que escucho a Dana y cuando dice todo este aprendizaje, sí, miércoles, es que es aprender lo que, con todo el respeto que se merecen los que estudiamos esto, pero lo que nos meten en 1 o en 2 semestres de esa clase que se llama desarrollo evolutivo o evolutiva, depende de la universidad, lo aprende el papá desde el momento que, o la mamá, desde que tiene al hijo. Yo Okay. quiero resaltar un comentario que nos hace de hecho, nos lo hace Corinne, que no es nada más y nada menos que mi mamá. Y ella dice que también hay que mirar el otro lado de la balanza, y es que la educación y la crianza de nuestros hijos y nuestras hijas puede también ser muy gratificante y divertido. Sí, creo que eso también es parte de aprender y de estar dispuesto a tolerar todo esto que viene, ¿a cambio de qué? Y por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que también tiene como su parte muy positiva. Sin embargo, es más como verlo desde que es un reto, ¿sí? Es un reto y sí puede traer como sus consecuencias positivas y gratificantes después de todo el esfuerzo, pero sí implica como bastantes cosas a tener en cuenta. De hecho, quiero unir 2 comentarios, tanto el de Angie Juliet como el de Alexandra, porque bueno, Angie nos dice, cada hijo funciona de forma diferente y lo hemos visto. Y Alexandra dice, al mismo tiempo hay que ser guía en la gestión de emociones. O sea, con mi respuesta emocional tengo que ser guía de la emoción del otro. ¿Sí? Entonces empezamos a encontrar aquí, wow, cada vez y cada vez más retos, sí. También estando en la línea de lo que dice Corinne, y es gratificante, claro, sobre todo si lo estamos haciendo desde el aquí y el ahora, ¿no? Digo yo, Dana. Sí, eso que acabas de mencionar es súper importante y justamente estaba pensando en mencionarles eso, y es que los padres y las madres tienen un papel bastante importante en ser ejemplo para sus hijos, ¿sí? Yo no le puedo pedir al niño o a la niña que haga algo que yo no hago, esperando que lo haga simplemente por decírselo. Los niños copian más que cualquier otra cosa. Hace unos días veía, porque siento que ahorita también ha salido como mucha información sobre crianza respetuosa y todo esto en todas las redes sociales, y veía un video donde la mamá le pedía al niño, no me grites, y era como, ok, sí, tiene todo el sentido. ¿Cómo le vas a pedir que no te grites si tú desde el principio lo estás gritando? Y obviamente eso hace que sea más difícil, porque yo tengo que estar pendiente como de mis comportamientos y de mis actitudes, porque el niño todo el tiempo está haciendo una grabadora y una fotocopiadora de casi todo lo que estoy haciendo, ¿sí? No sé si alguna vez han escuchado ese dicho que dice que en algún momento uno grande se encuentra actuando como su padre o como su madre, y viene justamente de ahí, de todo lo que copiamos en la infancia. Okay. Pues. Un buen camino, Dana, hacia la pregunta que te queremos hacer. Entonces, Julia, pues quiero enlazar un poquito con esta pregunta del público que precisamente nos hace Lizzy Peña, que dice que dentro de todas estas pautas de crianza se evidencia que se quieren cambiar los estilos, como por el yo quiero que mi hijo tenga lo que yo nunca tuve y demás. Y en muchas ocasiones se muestra esta polaridad. Entonces, ¿cómo hacer un balance sano? Y asociándola con nuestra pregunta, como, ¿cómo saber si lo estoy haciendo bien? Yo pienso que hay una frase que me gusta mucho, y es que todos hacemos lo mejor que podemos, ¿sí? Y es, yo hago lo mejor que puedo con base en lo que sé y en la información que tengo en el momento, que justamente por eso siento que también ha salido tanta información, que es como en aras de buscar todo eso, de encontrar un balance sano, de no irse a ninguno de los dos extremos. Yo pienso que por eso salió todo este concepto de la crianza respetuosa, y es ir haciendo a medida que lo voy sintiendo, y que también, digamos, como la evidencia, lo que vaya aprendiendo, sí, como los talleres, los cursos, digamos, como estas enseñanzas que son tan valiosas alrededor de la crianza para encontrar ese balance. Pero creo que también cada niño, como decían ahorita, va a ir dando la pauta de qué es lo que le funciona, qué no le funciona, porque puede que a un niño le funcione respirar, pero a otro no, y no se sienta bien con eso y no le fluya con la respiración y necesite otras formas de gestión emocional. Entonces pienso que es muy como decía Hernán, de estar en conciencia plena, observando a cada hijo, a cada hija, para saber si realmente esa es la forma adecuada para aplicar con ese niño o esa niña, o ese adolescente.
Ok. Dana, tú estás diciendo algo y yo escucho tu respuesta y quiero vincular ahora a lo que dice Wilson Forero y es el género también tiene que ser tenido en cuenta. O sea, puede ser una variable a tener en cuenta en todo este proceso. Él nos dice que tiene hija e hijo, los dos en adolescencia, pero que en su caso ha sido más fácil para él el manejo con la niña. Con lo que tú nos estás diciendo y en hacer lo mejor que podemos, ¿será que hay que tener en cuenta esa variable de si es varón o si es niña o qué percibes tú ahí? Pues digamos que en realidad yo siento que no tanto esta variable, sino la variable de cada persona, ¿sí? En este caso, el niño es un mundo diferente, bueno, la chica es un mundo diferente y el chico es otro mundo diferente, y es más tener en cuenta que cada uno es una persona totalmente diferente a la otra, más que el tema del género, siento yo. Y esto pues puede irnos indicando también que seguramente con uno voy a necesitar aprender, informarme, buscar más y con el otro tal vez no tanto porque no siento esa necesidad de que de pronto su crianza está siendo más retadora que la del otro hijo. Y tener muy presente porque esto sí afecta mucho a los chicos, especialmente los adolescentes, el no compararlos a ellos directamente. Sí, o sea, como claro, yo soy consciente de que uno está haciendo más difícil crear que el otro, pero no hacer comparaciones como entre ellos dos. Pero suele pasar, ¿no? Suele pasar las comparaciones, mira tu hermano no es así, tu hermano es juicioso, tú... Es más Y es, fácil, es si entiende, si trata, es como, puede pasar. ¿podríamos anticiparnos un poquito? ¿Cómo chequear qué tipo de consecuencias? Bueno, entre las muchas con las cuando trabajamos con adultos, pero ¿percibes que puede traer consecuencias importantes de tipo de Sí, comparaciones? sí, en realidad creo que la más evidente es el tema de la autoestima y la inseguridad. Y además ese tema de quererse estar comparando todo el tiempo, ya no solo con mi hermano, sino con todos los entornos en los que yo me pueda encontrar en el futuro. Okay. Bien. Cuando, Ok. cuando leíamos un montón sobre este tema de las pautas de crianza, sobre la disciplina, vimos que habían dos palabras que se repetían un montón, ¿sí? El refuerzo y el castigo, ¿sí? El premio y el castigo, como esas dos estrategias para aumentar o disminuir conductas. Y un poco la pregunta, y ahí entrando con este tema de los tips, es cómo premio, cómo castigo, cómo hacerlo de una manera más efectiva, que nos ha dicho la evidencia sobre esto. Bueno, hay una cosa fundamental a tener en cuenta antes de hablar de manejo de contingencias, que es esto que tú estás diciendo de castigo o refuerzo, y es que yo no puedo esperar castigar o reforzar un comportamiento si el niño no lo tiene, ¿sí? Si no está entrenado en la habilidad y si no cuenta con la herramienta. O sea, yo no puedo esperar, no sé, es que esto es como lo que más se repite, el tema de las pataletas, de la desobediencia, de no me hace caso, sí, como que esos son los más repetitivos, entonces como, ok, ¿tú has hecho acuerdos o pautas con tu hijo de qué pasaría y le has explicado previamente y además le has dicho como qué puede hacer en caso de que no esté de acuerdo con, no sé, con la instrucción o la orden que le das? Ah, no, ok. Si no has hecho eso previamente, pues no puedes esperar que en realidad el niño o el adolescente cuente con esa habilidad y por ende sería, digamos, como incongruente puede ser la palabra castigarlo o reforzarlo si no se ha enseñado la habilidad previamente. Sí, entonces, y pues nada, digamos como en cuanto a premios y a castigos, eso sí tiene que ver mucho más con el niño, con la niña, ¿sí? Como encontrar qué es lo que les gusta. Ya, digamos que ahora lo que me ha dado mucho cuenta es que por lo general uno de los digamos que más que castigo, siento yo que es como ese manejo de contingencias de no hiciste lo que tenías que hacer, tu consecuencia es, no sé, te quito el iPad, te quito la tablet, te quito el celular, y siento que con lo que más ha, digamos, como funcionado ahora es con el tema de la tecnología. Claramente se ha vuelto más difícil porque ahora los niños reciben las clases ya sea en la tablet o en el computador o en el celular, pero digamos que es como poder manejar también los tiempos y lidiar con este tema de los refuerzos y de los castigos con base en lo que le funcione al niño en particular o a la niña. Dana, bueno, creo que sí también iba a decir algo, pero es que precisamente algo que suele pasar es, hablando desde refuerzo y castigo,
De pronto los que nos hemos formado y tenemos aquí ya el discurso instaurado y conocemos de algo que se denomina los principios de aprendizaje, sabemos muy bien que al brindar la habilidad y reforzarla, esa habilidad se va a seguir presentando y se va a mantener, ¿cierto? Que al castigar cierto comportamiento, pues lo esperado es que el comportamiento disminuya, ¿cierto? Pero ¿cómo hacer con esto que se da tan seguido y es cuando el padre castiga para que haga? Sí, no me quiero adelantar a la siguiente pregunta, pero lo que uno percibe, lo que uno encuentra en sus consultantes, llámese niños, adolescentes o el adulto que nos cuenta es, a mí me pegaban para que me tomara la sopa, a mí me pegaba para que hiciera la tarea, a mí me pegaban para que me bañara. ¿Cómo podemos favorecer como esa mejor descripción? Probablemente castigar no va a hacer que hagas. Sí, digamos que creo yo que va como con lo que trataba de explicarles un poco ahorita, que es más bien mostrarles las consecuencias de el no hacer o del hacer algo que está pactado previamente, que no está bien o que no está contemplado, ¿sí? No sé, por ejemplo, dentro de esta casa cada cual dobla su ropa, ¿sí? Y esto es un acuerdo que tenemos todos en la casa, algo así por el estilo. El niño no lo hizo, pasaron 2 días y no lo hizo. Ok, la consecuencia de no hacer el acuerdo que tenemos como familia es que no vas a tener tu celular por un día completo, ¿sí? Que entienda que su no hacer o su hacer, digamos, como en cuanto a algo que no va acorde a los acuerdos y pautas que tenemos como familia, tiene una consecuencia. ¿Sí? Más que castigo, porque en realidad digamos que eso es algo que ha venido cambiando un poco la crianza respetuosa y es no seguirlo mostrando como castigo, sino como una consecuencia del acto o del no acto, porque también puede ser del no ser. Okay. Súper bien. Súper bien. Dana, y siguiendo un poquito con... Juli, yo solamente quiero resaltar algo que Ana dice que es muy importante y es el tema de los acuerdos. Y creo que es algo que no podemos dejar pasar desapercibido y es que a veces no se acuerdan cosas, ¿sí? Es como te toca y fin de la historia. Es como algo que se puede hablar y que se puede conversar y esperar que el niño o la niña lo hagan siempre y cuando se haya tenido esa conversación antes, ¿sí? A veces que hagan cosas porque es lo que se debería hacer, pero nosotros aprendemos ese debería, ¿sí? Hay un comentario que estaba leyendo, que es que los premios y castigos no enseñan habilidades y justamente es eso, ¿sí? O sea, eso de por sí no enseña la habilidad, yo tengo que enseñar previamente la habilidad y ya, si tienes la habilidad, te la enseñé y no cumpliste con esto, ahí es donde hay una consecuencia. ¿Sí? Okay, Y eso es muy siguiendo un importante. poco por... Perdón, es que eso es lo Ya, que... me voy a ir, adiós. No, perdóname. Es que es donde eso es lo crucial, es poder entender eso. No es que el refuerzo por sí solo forme, no es que el castigo por sí solo forme, sino el refuerzo es la consecuencia. Sí, el castigo, la pérdida de lo que puedes querer es importante si no se cumple. Y lo enlazo entonces con lo que dice Paula y es que las consecuencias sean naturales o, nos dice Paula Parra, si hay límites establecidos que sean inquebrantables, es posible no acudir a castigos y a recompensas. Podría ser, pero de todas maneras hay consecuencias naturales, ¿cierto? Siempre y cuando se entienda eso. Sí, yo creo que lo más importante es como no mostrárselo al niño como un castigo o como una recompensa así literalmente, porque eso sí puede generar un impacto en el niño, sino mostrarle que cada acto tiene una consecuencia y es que finalmente así es la vida, ¿sí? Si nos comportamos de una u otra manera, pues la vida solita se encarga de enseñarnos qué es o qué no es así. Y parte del ser padres es justamente eso, enseñarle a los hijos que cada acto tiene una consecuencia y que por ende pues hay que seguir algunas estructuras. ¿Cómo prepararlo finalmente para...? Exacto. Ahora sí, Juli. Bueno. Sí, dale, Juli, dale. Ahora sí. Estoy que me hago esa pregunta. Mentira. Es una pregunta del público que me llama la atención, como retomando un poco esto que hablábamos del género, de la diferencia entre que era un niño y una niña. Y ella precisamente, Juliana, habla de cómo lidiar con estos estereotipos en la crianza. Por ejemplo, cuando hay comentarios de las niñas no hacen eso, o eso es de niños, no sé por qué le pegaste a él si eso es de niños, si tú eres una niña, porque eso es muy común y creo que todavía, de hecho, se usa.
Bueno, lo que pasa es que esto sí es un tema que es súper complicado porque realmente son estereotipos que están demasiado arraigados a la sociedad y que culturalmente es muy difícil desapegarnos de ellos, incluso cuando uno hace todo el esfuerzo por desapegarse de ellos. Pero pienso que en este caso lo más importante es que empiece desde la casa, ¿sí? Desde el entorno inmediato del niño. Incluso ahorita ya en muchos colegios se ha prohibido como este tipo de estereotipos para que siga como esa formación en cuanto a que el género no tiene que ser un impedimento o reforzar algo en la sociedad, pero sí sigue siendo un reto bastante complejo, pero creo que desde la casa se puede empezar como a desmitificar esto y no enseñarlo, ¿sí? Simplemente como, ay, no sé, porque lo más frecuente que pasa cuando desde la casa no se enseña así y lo aprende el niño por fuera es, ah, mami o papi, imagínate que en el colegio me dijeron esto, no, tranquilo, no te preocupes, eso no es así, y reforzar un poco como lo que se le ha enseñado desde la casa. Ok, ok, súper. Entonces, a mí sí. Aquí está, recuerden que aquí estamos hablando por interno, mirando, organizando preguntas. Es que, Dana, empiezan a llegar y te vas dando cuenta que van llegando y queremos como tratar de ir abordando las que más podamos. Y entonces estábamos discutiendo una que es la de Erika Ospina, que hace 2 preguntas en línea. La primera es, ¿pero hasta qué punto llegan los premios? O sea, asumo yo hasta qué punto dar tantos premios, que yo creo que es una preocupación de muchos papás. Pero es que le doy y nada, ¿sí? Yo creo que porque tiene que ver con que esperan que el refuerzo sea el que dé el hábito y no tan así. Y la segunda es, ¿cómo podemos ir disminuyendo los premios y que se vaya volviendo un hábito? Ok, bueno, digamos que con la primera yo siento que es poder empezar a dejar de mostrarle a los niños que todo lo que se les da es un premio, sino que a veces simplemente es porque se lo quiero dar y ya, ¿sí? Porque me nació, se lo quiero dar y eso incluso nos pasa como adultos, o sea, no todo el tiempo lo estamos haciendo porque quiero premiar a la persona, sino porque simplemente es un acto bonito, un gesto bonito que quiero tener con la otra persona y así le podemos incluso enseñar al niño esta parte de puedo dar sin necesidad de que sea porque estoy premiando algún comportamiento o algo por el estilo, como ir cambiando la asociación que se tiene. Y creo que eso va enlazado con la siguiente, que supongo la pregunta va desde una persona que ya ha usado mucho los premios, cómo ir como desvaneciendo un poquito esto, pues primero tener en cuenta que lo más importante es la paciencia, porque no va a pasar de la noche a la mañana y menos si el niño ya lo tiene tan arraigado, pero empezar a dejar de hacérselo notar como un premio, sino simplemente empezar a darlo, ¿sí? Empezar a darlo y más bien empezar a cambiar este tema de premios y castigos por lo que les mostraba ahorita de cada acto tiene su consecuencia, entonces no sé, si te portaste bien, puede que de vez en cuando haya un premio, pero tampoco siempre va a ser un premio porque a veces eso hace parte de tu deber ser. Eso también pasa un montón, que cuando hay muchos premios, ya siempre los niños son muy astutos y ya siempre que hacen algo bueno es bueno, ¿y qué me vas a dar por hacer esto? ¿Sí? Y a veces es no siempre tiene que haber un premio porque a veces también es tu deber como ciudadano, como persona, como ser humano, como lo que sea, algunas cosas, ¿sí? Entonces no siempre tiene que haber un premio para poder enseñar algo y eso también se puede ver desde cómo yo lo modelo como padre o madre. Sí, me haces pensar mucho en un ejemplo justamente que hablaba de esto, y era, por ejemplo, cómo tendemos a premiar buenas notas, cuando las buenas notas son una consecuencia de una buena conducta. No deberíamos estar premiando la buena nota, sino que deberíamos estar mostrando como una consecuencia de una conducta que les está funcionando. Deberíamos estar reforzando esa conducta de estudiar. No que tú eres bueno porque tienes buenas notas, sino que tienes buenas notas porque estudiaste, porque te esforzaste. Y eso es la consecuencia, o esa es la pauta de crianza, de mostrar la consecuencia de ciertas cosas. Exacto. Wow, Ceci. Qué bien. Muy buen resumen, Se Ceci. inspiró. De hecho, Ceci, si gustas continuar con la de nosotros, que ya empieza a ser un poco candente la siguiente pregunta y sé que va a ser un poco polémica. Y nos vamos para el otro lado, e incluso yo me devuelvo también a un comentario que nos habían hecho de Esteban, que decía disciplina sin lágrimas, y es un poco el otro lado del castigo, y es, la pregunta ¿es válida la violencia física, verbal, como un método de castigo? ¿Tiene un efecto? Bueno, yo quiero empezar por, así como ustedes lo están diciendo, este suele ser un tema bastante controversial y especialmente me he dado cuenta que mucho tiene que ver como con las 2 generaciones que hay en este momento, ¿sí? A una generación le enseñaron que si no ves a punta
de rejo, como decían los abuelos, entonces los niños no funcionan. Pero ahora, digamos que basado en la evidencia, se ha encontrado con muchísimos estudios, esto es algo que siguen estudiando hace mucho tiempo y que vuelven y estudian y vuelven y hacen cosas alrededor de la situación para mostrar que en realidad la evidencia muestra que no es válido y que no funciona y que más bien las consecuencias que tienen en el largo plazo son bastante fuertes para el niño. A mí hay una metáfora que me gusta para explicar esto del castigo físico y es cuando una persona se hace una herida, en realidad lo primero que tiende a hacer es ponerse una curita, ¿sí? La herida sigue ahí, pero como está la curita, está tapada y yo sigo con mi vida como si nada estuviera pasando y de vez en cuando puede que sea como, pero pues nada, todo sigue normal. Cuando voy la destapo a la semana, ¿ustedes cómo creen que va a estar? Si se cuidó, pues espero que No se pues, cuida, solo se cuida. No va a estar sana, no va a estar no va a sana, estar porque sano. pues fue una No, Va a curita. nada estar que hacer. infectada, vuelta a nada, o Sí, sea, para terrible. urgencias, para urgencias. Exactamente, lo mismo pasa con el castigo físico. En el momento pongo una curita que sirve para solucionar la situación y parece que todo se calmó, parece que el niño me hizo caso, parece que ya bajó su emoción y que se pasmó de cierta manera de su llanto o de su rabieta, pero en realidad lo que está pasando es que le estoy poniendo una curita y no estoy resolviendo nada, porque no le estoy entregando una habilidad, no estoy haciendo nada con el problema, simplemente lo estoy pasmando, ¿sí? Siento que es como la palabra que se puede usar y por eso me gusta esta metáfora para explicar un poco esto. Y las consecuencias en el largo plazo son muchas, entre esas dificultades de autoestima, dificultades en la interacción social, problemas de inseguridad, son muchas las consecuencias y yo siento que realmente uno como psicólogo puede ver esas dificultades que se pueden presentar en el adulto que fue castigado, ya sea con agresión física, verbal, con cualquiera de estas, y además pues todos los estudios que lo confirman. Y que en realidad lo que ha hecho que este tema como que cueste mucho visibilizarlo es las creencias alrededor de la situación y de que muchas personas siguen paradas en su posición de esto sirve, esto funciona porque a mí me funcionó y eso fue lo que hicieron mis papás conmigo. Pero realmente no es así y es más como el corto plazo versus el largo plazo, que es lo que quiero mostrarles con la curita y es como si funciona en el corto plazo, pero en el largo plazo realmente cuáles son las consecuencias que está experimentando el niño o la niña en su adultez de acuerdo a esto. Dana, y esto favorece una obediencia basada en miedo, ¿no? Una obediencia basada en evitar el castigo. O sea, lo hago para que no me peguen o lo hago basado en temor. Y eso sin duda alguna, para los que trabajamos con adultos, pues sabemos que ese es, por favor no me van a leer de manera corrosiva ni grosera, pero tristemente, gracias a eso, es que muchas veces tenemos una fila de consultantes, una fila de personas que quieren modificar y trabajar en sí mucho de esas consecuencias que tú misma nos estás diciendo. Sí, total. Sí, realmente eso es un muy pequeño resumen de todas las consecuencias negativas que puede generar el castigo físico, porque pues esto da para hablar mucho, pero en realidad tiene mucho más que ver con que el padre o la madre estén dispuestos a cambiar su creencia respecto al modo de crianza tradicional versus el modo de crianza respetuosa, que es el que más evidencia ha mostrado en este momento. Ok. Y precisamente, pues yendo en esta línea, o estando en esta línea, pues hay una pregunta, ay, fue pucha, se me perdió, espera, que yo la tenía acá. La de Camila, ¿dónde estás? Camila Garzón, aquí está. Pues ya que estamos hablando de esto, de cómo hacerlo, Camila nos pregunta, ¿cómo establecer las pautas de crianza desde que son bebés? ¿Se podría hablar de pautas de crianza desde que tenemos un bebé? Pues en realidad sí, porque con los bebés siento que uno de los comentarios más frecuentes que se escuchan alrededor de la situación es déjalo llorar para que aprenda, ¿sí? Como que no puede llorar, ¿sí? Algo así por el estilo. Pero en realidad no, en realidad lo que se ha mostrado es que un bebé todavía no entiende esas cosas porque su cerebro está apenas en formación y hacer una cosa de estas puede ser muy aversivo para un bebé
Y desde ahí se puede empezar con pautas de crianza, con habilidades como yo puedo ir viendo las necesidades de mi bebé e írselas dando acorde a lo que voy viendo que necesita. A veces, tal vez no tanto escuchar los comentarios de los otros, porque creo que Ceci lo decía al principio, es muy difícil estar entre lo que piensa la gente, lo que pienso yo y lo que dice la evidencia. Entonces, a veces es como, más bien, leo un poquito sobre lo que está bien, estudio un poquito sobre lo que está bien, pero al mismo tiempo también voy confiando como en lo que yo siento, viendo digamos, como a mi propio hijo, a mi propia hija, porque, como lo decíamos ahorita, cada niño es un mundo diferente, ¿sí? Y siguiendo un poquito de pronto con el tema de los bebés, acá hay una pregunta del público que me parece interesante porque es precisamente como haciendo alusión a las madres adolescentes. Dice, si hay una madre adolescente, ¿cómo puede ella criar un bebé si ella está creciendo y el bebé también? ¿Y cómo puede tener acá una, bueno, dice crianza decente? ¿Cómo podría hacer eso? Sí, es muy complejo porque como lo decías tú, la chica todavía está en formación y todavía necesita, digamos, como un acompañamiento. A veces cuentan con la fortuna de que tienen algún acompañamiento de algún adulto responsable, ya sea un tío, un abuelo, un primo, quien sea que ayuda como en esta situación, pero igualmente se terminan copiando las formas de crianza de ese adulto responsable y de todas maneras, aunque sea muchísimo más retador, una chica sí podría aprender de estos temas y poder, digamos, como criar a su hijo o a su hija desde una crianza respetuosa, desde una crianza positiva, incluso teniendo en cuenta lo que ella sintió que le funcionó y que además lo tiene incluso hasta más fresco, pues que no es la idea, pero pues que finalmente tiene ahí como, bueno, estas son las cosas que yo quiero hacer con mi hijo o hija que de pronto no hicieron conmigo, que a veces pasan ese tipo de cosas y motivan más a aprender y a funcionar de una forma más efectiva, pero claro que sí es un reto completamente. Ok, súper. Yo quería hacer una pregunta, Ana, que nos hacen en el público y que yo le engancho un poco a esta pregunta que habíamos preparado antes, que es, ¿qué hago si mi hijo o mi hija no me hacen caso? Como todo este tema de casos específicos. Y quiero justamente hablar del caso que nos pone John. Y John nos dice, cuando la crianza de padres separados, cada padre cree tener la razón sobre cómo actuar como padre responsable ante una situación. Entonces él pone un caso específico. La niña empieza a tomar decisiones convenientes manipulantes ante la solicitud de uno de los padres ante la exigencia de una actuación responsable. ¿Qué recomendaciones podrías dar? Uy, es muy complicado porque en realidad aquí va a depender de la comunicación que tengan los padres, ¿sí? Y digamos que este tema de que los niños empiecen a manipular, como lo llaman algunos padres, ya sea al papá o a la mamá, porque saben que están separados y que no logran ponerse de acuerdo frente a su crianza, se da porque seguramente la comunicación entre ambos no está tan fortalecida, entonces ella sabe o él sabe que si va y le dice algo al uno, pues el otro no, ni se va a enterar, o que puede, digamos, como acomodar la situación a su favor. Y esto va también en concordancia con otro tema que es no desautorizarse, ¿sí? Que a veces los niños prueban, entonces, o los adolescentes más que todo prueban, entonces es como que ella veía un cómic que era como el niño diciéndole a la mamá, mami, ¿me deja salir? Y la mamá decía, no. Entonces yo le decía al papá, papá, ¿me deja salir? No, pero mi mamá dijo que sí. Sí, y es como, ok, antes de cualquier cosa me cercioro, llamo a la mamá y le pregunto si realmente eso fue lo que dijo y si no, voy en la misma línea del compañero de crianza, o sea, puede que ya no estén juntos, pero igual siguen siendo compañeros en la crianza y es importante que se pongan de acuerdo en los límites, en las pautas, en los acuerdos, en todo lo que tiene que ver con la crianza del niño o de la niña, porque muchas veces ese es el factor que está detrás de eso, la no, digamos como la no similitud entre padre y madre en cuanto a los acuerdos y a las pautas. O sea, la discrepancia que puede haber existido como pareja no necesariamente tiene que estar dentro del proceso de formación hacia el hijo. No, no, para nada. O sea, realmente ni siquiera tienen que tener una relación de amigos ni nada por el estilo. Simplemente puede ser cordial y formal, pero que puedan entenderse para ponerse de acuerdo en los aspectos que tienen que ver con su hija o hijo. Ok, súper bien, súper bien. Listo. Y yo quiero ir como cerrando
hay un comentario de Marcela Santander que pues a mí me encantó, me parece que es muy consistente con todo lo que hemos dicho y es, pienso que los padres tenemos que trabajar en sanar la forma en que nos criaron, romper con las antiguas creencias que por desinformación se han hecho tendencia y han causado un gran daño a la niñez y posteriormente a los adultos que perpetuaron las mismas creencias en sus propios hijos. Como padres tenemos que buscar información sobre crianza, entrenarnos y desarrollar comprensión, misericordia y respeto por nuestros hijos. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece eso? Me parece que es consistente con todo lo que hemos dicho, ¿no? Sí, en realidad yo pienso que eso va con un tema y era que antes esto no era un tema que se creía que se podía enseñar o que había información sobre él. Ahora, gracias a la vida, eso ha cambiado y hay muchísima información sobre el tema y digamos que muchos padres y madres están interesando en poder ofrecerle a sus hijos otra nueva postura, justamente leyendo y entendiendo que ese estilo de crianza con ellos no funcionó al 100%. Yo quiero pedir permiso para hacer una última pregunta. Hágale, que está buenísima, sé que es la misma, estoy casi que seguro, sabemos que es la que acabaron de poner y está buenísima. Tenemos entonces, subimos acá a pantalla la última pregunta que nos hace Viviana Milena y ella pregunta, ¿cómo generar un patrón de crianza adecuado cuando el niño o la niña vive en casa de abuelos maternos con su madre y no se ponen de acuerdo? Ay, es una pregunta bien complicada. Eso me parece más difícil que cuando están separados, me parece mucho más complejo. Sí, claro, totalmente, porque es que en este caso el abuelo y la abuela entran a ser parte de la crianza y ya no son solamente dos poniéndose de acuerdo, sino tres. Y si ya dos era difícil poner de acuerdo, tres es mucho más complicado, pero aplica exactamente lo mismo que acabo de decir. La comunicación, el ponerse de acuerdo, así sean los abuelos. Yo sé que acá es un poco complicado porque los abuelos tienen una forma con la que los crean que es justo la que tiene que ver con esto de a punta de rejo, ese tipo de cosas. Puede que no, que afortunadamente no sea así, pero por lo general tiende a ser así. Y es mucho más difícil porque seguramente la mamá tiene otra forma, pero ahí es donde tienen que sentarse a negociar porque finalmente los tres son figuras importantes del niño y de la niña. Y la comunicación es clave en ese caso. Okay. Yo creo que, y aprovecho y menciono nuevamente que si ustedes están acá viéndonos y tienen ganas de aprender más, y tienen ganas de saber más de esta información, de aterrizar sus casos concretos, anímense a hacer el entrenamiento que tenemos planeado, ¿verdad, Ana? Sí, súper invitados, va a estar genial, tiene mucha información que les puede funcionar y que puede ser muy útil para este tema que yo honestamente siento que es muy retador y de verdad de todo corazón a los padres y madres yo me les quito el sombrero, es tremenda labor. Ok, súper, 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 gracias Dana. Oiga, gracias porque aprendimos un montón, definitivamente, como siempre, aclaramos. Gracias a la gente que nos hizo preguntas, gracias a los que, bueno, a los que sigan haciendo preguntas, lastimosamente no nos alcanza el tiempo. Oiga, gracias por sus interacciones, Dana, gracias por la disposición a ayudarnos a responder un montón de cosas que aunque uno sea psicólogo, tiene un montón de dudas y creo que tú nos ayudaste un montón. Entonces, sí, cierro con eso, invitándolos nuevamente a nuestro entrenamiento que empieza el 2 de agosto. Los esperamos por allá, que lo hagan. Tienen padres, abuelos, tíos, primos, quien lo quiera hacer. Y nada, nos vemos en 8 días y les adelantamos de que vamos a hablar en 8 días. Ceci, Juli, ¿qué dicen? Claro que sí. La semana que viene vamos a estar hablando, y de hecho fue una invitación desde la temporada pasada, vamos a estar hablando de lo que es una relación de pareja sana. Vamos a eso que pusimos como cómo dejar de ser tóxicos y tóxicas, cómo tener una relación sana, y vamos a estar hablando un montón de justamente esas pautas de relaciones mucho más efectivas. Súper, porque todavía no vamos a hacer descripción de cuando soy tóxico, cómo lo llaman, sino más bien cómo mantener una relación sana, el uso de habilidades. Así es. Pero bien, bueno, Dana, te esperamos que nos acompañes en la próxima. Gracias. Yo creo, seguimos aquí amenazando. Esto va a tener segunda parte, Dana, este tema, y entonces te vamos a estar súper contactando. Gracias, Dana, por todo lo que nos enseñaste y pues amigos, Juli, Ceci, nos vemos en 8 días. Gracias a todos y a todas. Adiós. Gracias. Vale, chao.